estamos conversando con Félix Manuel Lora, profesor y crítico de cine. Estamos tratando de aprender qué es lo que es el cine dominicano, qué se está haciendo, cómo se forman los estudiantes, muchachos y muchachas que han decidido optar por la carrera de cine en nuestras universidades. Bueno, entonces esa tenemos. En general, ¿cómo tú ves el nivel de los muchachos en las escuelas, en las universidades? Digamos que tú ves gente de verdad que asume con seriedad esto y se preocupa por aprender un poco, por seguir las pautas. ¿Cómo anda la cosa? Yo creo que la parte técnica aplicada a la producción cinematográfica dominicana no me preocupa, porque la tecnología se importa y además con las experiencias que hemos tenido ha mejorado mucho la parte técnica, o sea, la visual del cine dominicano. O sea, tenemos mejores O sea, fotografías. mejor fotografía, mucho más limpia, menos primitiva cuando empezamos a hacer en 16 milímetros, 35, todo eso. Hay una parte El técnica, sonido. sonido, sí, que ha avanzado mucho. El asunto es que todavía en la parte conceptual, léase historias, guión y cómo se cuenta esa historia, tenemos deficiencias. Bueno, O sea, porque vamos a hacer una paradita ahí. Es contar una historia que no es un tipo que le está narrando, sino con una secuencia de imágenes y movimiento y también el sonido, que todo eso tiene que estar bien colocado, cada cosa en su lugar. exactamente, Eso es cine. la estructura. Puedes tener una buena idea, pero tú tienes que saber contar esa idea. Y esa idea se cuenta a través de una estructura. O sea, que tiene que ver cómo se generan cada escena y cómo es la calidad de los personajes que se involucran. ¿Mm? El cine dominicano está lleno de buenas ideas, pero de mala estructura. Entonces, cuando uno ve el Es cine... decir, que una buena idea, incluso hasta un buen libreto, puede resultar un fiasco Sí. si no hay una buena Claro, estructura. claro. No ha sucedido aquí, ha sucedido en todas partes del Sí. mundo. O sea, ha sucedido. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, nuestras debilidades está ahí. Por eso te dije que la parte técnica no me preocupa mucho. No hay preocupación. No hay preocupación, es la parte conceptual de cómo, y ahí caemos en lo que es la identidad del cine nacional. ¿Por qué todavía no tenemos identidad? Primero, nos faltan muchas películas más porque tenemos que tener la experiencia. Tenemos que tener una generación, estas nuevas generaciones, que se involucren de manera seria en lo que es el abordaje de los temas netamente dominicanos. O sea, todavía no sabemos cómo dibujar un dominicano en la pantalla. Estamos como intentando. Fíjese que el personaje y el actor que más ha representado a un dominicano en la pantalla es Fausto Mata. Y es el más conocido de todos los actores dominicanos. Y me dicen que es de los mejores pagados también. Sí. Ya se está pagando 1.5 millones o sea, el actor principal. Por rodaje. Sí, por rodaje. Entonces, Fausto Mata es el que ha podido visibilizar la característica psicosocial de un dominicano en la pantalla. Todavía no está muy bien definido en ese asunto. Hay que leer mucho, por eso yo dije, bueno, lean a la doctora Josefina Saiter, lean todos estos sociólogos, sí, porque de ahí es que ya se ha investigado mucho lo que es la sociología, el pensamiento social dominicano, que está ahí el en muchos propio ensayos. doctor Zaglú, El doctor Zaglú, que aunque era psiquiatra, pero era un gran estudioso del ser nacional. Exactamente. Y habla todo el complejo del chivo, la desconfianza del dominicano. Esas cosas, ya esos ensayos y esas teorías ya planteadas por antropólogos y sociólogos, es lo que debe estas nuevas generaciones estudiar. ¿Por qué? Porque de ahí sacará realmente el perfil de lo que es el dominicano. El dominicano no es el que baila bachata, merengue, el que come arroz, habichuela y carne, no. Hay un pensamiento interno, intrínseco, que es ya casi genético de comportamiento. El comportamiento del dominicano, deje eso así, por ejemplo. Es un pensamiento ya interno. Eso es un gancho. Es un gancho. Eso. Todas esas cosas que son internas, que es lo intangible o lo no visible. Ahí, por eso cuando vemos una película mexicana, vemos que eso es lo que es invisible, lo que es intangible, florece.
porque ya se ha Y se da de construido manera natural, automática. de manera natural. Todavía nosotros tenemos que aprender, por eso que hay un problema de fondo y forma. Entonces, fondo es toda la parte conceptual y forma cómo yo represento eso. Por eso que la parte técnica de cómo representar eso no me preocupa. Es en el fondo, o sea, cómo determinar ¿Y a quién le corresponde trabajar esa parte? Digamos, yo tengo una idea y hasta me atrevo y hago disque un libreto. Entonces tú me lo corriges y dices, no, eso no es libreto. Para que sea libreto, si tú eres especialista en libreto, me lo conviertes en libreto el texto que yo hice, ¿verdad? Eso lo vemos, por ejemplo, con las novelas. Sí. Una gran novela clásica, alguien quiere convertir eso en libreto, no todo el mundo lo sabe hacer. Ahora, una vez que esté el libreto, ¿a quién le corresponde que eso se convierta en lenguaje cinematográfico y que de verdad comunique lo que se quiere comunicar? En muchas ocasiones es la visión del productor. Si hay un productor que ha estudiado producción cinematográfica, que también sabe dirigir, pero se ha dedicado a la producción, y más un director, son los que tienen que darle forma, expresividad a ese guión. Sí. En la medida que la visión de ese productor... Cuando hablamos del productor es el que está en el rodaje, no el que pone el dinero. No es que pone el dinero, es el productor ejecutivo. Que es un negociante. Es un negociante. El productor es el que tiene la idea de cómo esa película tiene que ser visualizada en la pantalla. Es el que aporta ideas, es el que puede modificar junto con el director, el mismo director, y van dándole forma a esas películas. Por ejemplo, en Estados Unidos, Steven Spielberg es director y productor. Cuando él produce una película, es la visión de Spielberg la que prima en esa película. Es una visión de producción. Y hay una impronta que uno distingue. Uno sí. A veces sin saber qué de él dice, esto se parece a algo de Spielberg. Exactamente, porque sí. Hay una visión del productor de cómo se debe Woody Allen, uno adivina de inmediato. Exactamente, uno adivina de inmediato. Aunque Woody Allen no esté en esa película, solamente tú sabes que es de él. Exactamente, esas son las cosas, esas son las visiones que tiene que tener un productor. Entonces, ese guión, cuando se hace ya, se trabaja y todo eso, para darle forma visual, porque una cosa es el guión no es literatura, es una guía, por eso es guión, es una guía. Es una guía, es una sugerencia de cómo eso se puede trasladar en el lenguaje cinematográfico. Pero del guión, que es algo físico, escrito, llevarlo al proceso de imagen es otro lenguaje. Otro lenguaje, es otra cosa. Eso es lo que no es fácil dominar. Ahí es que es, eso es lo que no es fácil. Entonces, en una producción, es bueno que el productor que hace eso se ocupe solo de eso. Sí. O sea, porque si atiende 20 cosas al mismo tiempo, probablemente no pueda. No. Sí. El productor, aunque tiene como la gran sombrilla dentro de la propia película, esa visión de ese productor tiene que primar, que entonces es trasladada al propio director, es trasladada al director de fotografía, porque es el que va a pintar la película con la cámara, con los ángulos, con el tipo de iluminación. O sea, cada guión, dependiendo de la historia, tiene una colorimetría diferente. Inclusive cambia por género. No es lo mismo una fotografía de género de terror que comedia que drama. O cine histórico, que ahí es donde también nosotros tenemos problemas en el cine histórico. No sabemos hacer cine histórico. No, los intentos que ha habido aquí, tú piensas que no alcanzaron esa categoría. No, todavía. Fíjate, por eso que nos falta mucho. Es un proceso que estamos trabajando. Por ejemplo, en España, cuando uno ve una película de la dictadura franquista, 36-39, la guerra civil española, uno encuentra que hay una textura diferente. Porque ya los españoles... Uno se traslada al tiempo. Se traslada, porque ya son los españoles, ya tienen todo eso calculado. ¿Qué tipo de ropa hay que usar? ¿Qué tipo de colorimetría tiene que usar? Todo eso ya está calculado porque ya tiene una experiencia. Esa es la experiencia que nos falta a nosotros, por ejemplo, con el cine histórico. Esa es una de las cosas que tenemos que mejorar. Ahora bien, tú dices que todos los países más o menos han pasado ese proceso, pero no hubo siempre los cerebros en cada parte que dijeron, es por aquí que tenemos que ir. Un liderazgo en la industria, qué sé yo, por ejemplo, hablamos de México de los 40. Sí. Ahí hubo una persona como Buñuel, por ejemplo, claro, que se fue de España allá, y fue una escuela. Claro. Una escuela, de verdad, o sea, claro, eso no... Y así, ¿cómo se llama este famoso director de fotografía cubano? Está el director Titón.
Tomás No, pero Gutiérrez Alea. Alea, así Alea, que Alea. sentó base también. Exactamente. Qué bueno que tú mencionaras a Luis Buñuel. Luis Buñuel, que no era español, aragonés, no, y tuvo etapa en México, en España y en Francia. Y fíjate que el Luis Buñuel hizo la primera ruptura en el cine mexicano en los años 50 con la película Los Olvidados. Mientras todas eran esas rancheras y todas esas películas de cantante, Pedro Infante, viene Luis Buñuel en 1950, hace la película Los Olvidados, precisamente de esos marginados del DF que nadie quería ver. Entonces rompe... No, presentó esa realidad que el cine rosa no quiere presentar. Rompió con el México lindo. Sí. Ese México lindo que presentaban todas las películas de los años 40, 50. Hizo la primera ruptura haciendo eso. Entonces marcó un derrotero por donde muchos realizadores hicieron eso. Mira lo que ¿Se le da más fácil a un extranjero eso? Sí, atreverse o ver lo que los propios no quieren ver. Puede ser. Yo te digo eso y ahora voy a hacer un salto loco a lo que hicieron los italianos con el género western. Sí. Presentaron un western totalmente realista y distinto al que hacían los propios norteamericanos, el vaquerito afeitado. Sí, con el western de espagueti, que sí, eran Sergio Leone. Fue una respuesta a las vaqueradas de sombrero blanco que se hacían, John Wayne. Sí, que era un vaquero de cierto tiempo afeitadito. Sí, muy clásico. Era, bueno, John Ford, que tuvo toda esa y película. todo el mundo sabe lo que fue esa época en ese oeste. O sea, era una cosa salvaje y era gente totalmente... Fíjate que el espagueti western no se hacía en Italia, se hacía en España, Almería. En España. En Almería. Igual que ahí en España fue que se filmó Doctor Zhivago, en la mayor parte. Claro, increíble, claro. Uno cree que en Rusia que está. Fíjate a dónde nos lleva todo este análisis. A que cuando se dé en República Dominicana lo que se llama un cine de concertación. ¿Qué es un cine de concertación? Cuando una generación se unifica y decide crear un tipo de cine con una línea estética y argumental. Ya se dio en todos los países, se dio en Cuba con Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez, que era del documental. Se dio en Brasil con Glover Rocha, Nelson Pereira dos Santos. Se dio en Inglaterra con el Free Cinema. Se dio en el propio Estados Unidos con el cine independiente. Entonces, se dio en Francia con la nueva ola francesa, Truffaut, Godard, Andes Barda. Entonces, fíjate cómo por dónde vienen las cosas. Hasta que no se produzca un cine de concertación, donde una generación decida decir, bueno, consideramos que el cine dominicano tiene que tener esta característica y se vaya por ahí con un tipo de película, ahí empezaremos nosotros a desarrollarnos. Ya nosotros se dio aquí en la literatura y se dio en la pintura. Ese movimiento, esos mismos movimientos de concertación, se dieron en la literatura y se dio en la pintura. Bueno, en la literatura y en la fotografía se ha sido también. un poco más abanderado en eso porque se lanza un manifiesto y tienen una conceptualización de lo que debe ser la poesía y en base a eso trabajan. Ahí es que va la poesía. El manifiesto. Tú lo mencionaste muy bien. Falta el manifiesto en el cine dominicano, como se dio en la poesía. Que debe hacerse a conciencia todo eso, ¿no? A conciencia. Entonces, ahí es que nos falta también conciencia de lo que estamos haciendo. Todavía estamos pensando en la taquilla, en la boleta vendida. Hasta que sigamos pensando en eso, no vamos para ninguna parte, realmente. Bueno, sí. Entonces, de las producciones que aquí se han hecho, ¿se puede decir que aquí se puede sacar 5 o 6 películas que tú dices, esto está bien? Sí, sí. ¿Las hay? Sí, las hay. Te podría mencionar, por ejemplo, vamos a mencionar. Un pasaje de ida. Ah, la de Agliberto Meléndez. ¿Por qué un pasaje de ida? Fue bien logrado. Sí. Aunque vista a este tiempo parece primitiva en cuanto a su exposición, edición, montaje, pero respondía a un asunto del propio cine latinoamericano, un poco esas teorías del tercer cine, hacer un cine social de denuncia sobre problemáticas de cada país. Por eso que Un pasaje de ida hoy por hoy es considerada entre las mejores 50 películas del cine iberoamericano de todos los tiempos. Que no lo digo yo, no lo digo. Eso fue una reunión de críticos iberoamericanos que hicieron ese listado. Por eso, fíjate la trascendencia de la obra. Segundo, podemos mencionar Nueva York.
la primera, sí. Por ser un fenómeno, por ser una película que encajó precisamente en el tiempo, porque tuvo 3 factores importantes. Tener una figura popular altamente conocida. ¿Mm? Segundo, el público veía en la película que les resolvía un problema al personaje de Balbuena que estaba en el sketch diario de la televisión, que era el viaje a Nueva York. Y ahí como que se da, hay un cierre. Sí. Y el tercer factor, el público dominicano en el 1995 quería ver una película en el cine, no sea cualquier película. Resultó que fue Nueva York y realmente qué bueno que fue. Yo recuerdo que la gente se alegraba cuando veía zonas de la ciudad, por ejemplo, que decía, tal cosa. Sí. Y cualquier tontería que viera, porque como que se veía ahí. Pero además hay algo también. Luisito fue un hombre muy inteligente. Yo llegué a entrevistarlo y conversé una vez con él. Y porque fíjate que él fue un músico más que todo práctico. Y llegó a componer. Cantaba incluso, él cantaba su bolerito también, claro, aunque no se destacó mucho en esa parte. De ahí pasa a ser un actor autodidacta y no lo hizo mal. No. Y después él mismo llegó hasta a escribir también su propia película. O sea, un hombre que se autosuperó muchísimo. Y además yo creo que encarnó lo que son muchos dominicanos, que tienen ese sueño de emigrar y progresar. Él dio muy bien en el clavo porque el personaje de Balbuena, podemos decir, es el personaje más cercano, como decíamos, a la psicología social del dominicano, del pensamiento del dominicano, porque él decía, que este país eche para adelante, que empuje yo solo. Sí, que lo empuje yo. Que empuje yo. Él decía eso. Es una frase. No, tenía una gracia. Una gracia, sí. Y pudo conectar muy bien con ese dominicano de abajo. Ese tigre, ese buscavida, pero era bonachón, no era malintencionado. Si lo miramos en términos de su traje, es un tipo que sí tenía desilusiones, que quiere irse del país, pero buscando las mejores oportunidades. No, es lo que se ve en un barrio popular dominicano. En una escena en la película, ya cuando él llega, que ya puede llamar, que eso lo hacen todos los dominicanos que emigran. Sí. Que llaman, ya llegué, estoy bien, que entonces le dice, la gente le pide cosas, unos tenis, eso es muy típico. Sí, yo creo que es una de las películas entonces esa podemos mencionarla. Sí, más representativa. Mencionamos Un pasaje de ida, Perico Ripiao. Perico Ripiao porque habla muy bien de la época de los años 70, los 12 años de Balaguer, con estos 3 personajes que salen de la cárcel y entonces se involucra. Ángel Muñiz que es prácticamente todo su cine ha sido siempre de denuncia social. Bueno, a él lo marcó una situación familiar, su padre, que fue revolucionario. Exactamente, eso lo marcó y eso marcó también el cine de Ángel Muñiz. Entonces, Perico Ripiao es un buen ejemplo. Y otra película que no es producida aquí en República Dominicana, es de la diáspora, El Círculo Vicioso, que es el pensamiento del dominicano cuando está en Nueva York y cuando se involucra en los negocios turbios. ¿Esa es la de que aparece un muchacho que hace caricatura y cosas? No. Este Círculo Vicioso es la historia de 2 personajes que realmente tienen, hay uno que quiere salirse de ese círculo, de ese mundo y quiere todo eso, y hay un elemento de traición y todo eso. La película es episódica, episódica, es muy interesante porque es la visión como más tangible de lo que es el pensamiento del dominicano cuando llega a la urbe. Fíjese que... Esa la produjeron dominicanos, pero allá. Allá. La película es una película netamente dominicana, producida en New York. Sí, esas 3 tú mencionas. Sí, podríamos decir, ya de la nueva generación, quizás Cocote, de Nelson Carlos de los Santos. Esa fue premiada afuera. Sí, fue premiada afuera, sí. Cocote es casi antropológica porque hace un estudio de todas las manifestaciones religiosas. La religiosidad popular. Religiosidad popular y todo eso, y cómo él mezcla todo eso. Y la película no está contada de manera lineal, sino de manera circular y muy interesante. Quizás sea de las películas más recientes la experimentación dentro de la producción cinematográfica dominicana más interesante. Bien. Vamos a otra pausa y retornamos.
muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando de cine con Félix Manuel Lora. Entonces hay cosas que se salvan, Sí. que son buenas. Sí, sí. Sí. Y en cuanto a la formación de nuestros actores y actrices, ¿cómo andamos? Todavía no, Digo yo, para el cine, para el cine. porque mucha gente lo hace muy bien en el teatro, en televisión. Fíjate Ahí cómo que, andamos. que por eso cuando no podemos hablar de industria, que se habla de que la industria del cine dominicano, eso todavía no existe, porque una de las partes esenciales dentro de la propia industria es las nuevas camadas de actores y actrices dirigidos al ser cine. Fíjese que en Estados Unidos todos los años salen caras nuevas, porque tiene que renovarse todos los años, porque es un gran mercado. O sea, tienen que producir caras nuevas dentro de ese propio mercado. Entonces nosotros hemos quedado como un poco limitados en cuanto a eso. Estamos viendo desde hace 10 años las mismas caras. No que lo están haciendo mal, sino que obligatoriamente necesitamos un relevo. Se están repitiendo. Repitiendo. Entonces no hay una academia que forme realmente actores y actrices para el cine. Lo que estamos recurriendo mucho, bueno, la Academia de Arte Dramático, que es la que puede suplir, pero no se están trabajando en ese sentido. Estamos recurriendo a las figuras populares, inclusive ya estamos recurriendo a los influencers, blogueros y todo eso, porque tienen cierta vamos a decir, evidencia en los medios de comunicación. Gente que hasta son personajes medio caricaturescos que provienen de la película. Ahí tenemos hasta el querido actor aquí. Exactamente. Fíjense, si nuestro cine, si podemos llamarle el cine dominicano, se está sustentando en la base actoral de esos personajes, entonces no vamos a desarrollarnos muy bien. Entonces, ahí tenemos una debilidad todavía. Debilidad. O sea, ya te he dicho dos debilidades. La parte entonces nos argumental, hace falta una escuela de formación del recurso humano para actuar, pero que esté dirigida al cine. El cine, directamente Eso nos al falta. cine. Sí. Como está en Estados Unidos, la escuela de Stella Arthur, que es donde trajo el método de Stanislavski, lo trajo a Estados Unidos y creó el método. Sí. Que ya hay diferencias ya con el método, hay otros. Todo se adapta. Todo se adapta, todas esas cosas, pero nosotros necesitamos eso. Eso, realmente. bien. Bueno, entonces, ¿cómo tú ves la otra parte de la industria? Porque a nosotros nos ha tocado quizás producir en República Dominicana más cine, más películas, en un momento que esta industria está en cambio y muchos dicen que en declive. Tú recuerdas cuando en la famosa revista Ahora salía la lista de la sala de cine en el país y la competencia era aquí en la capital o en las provincias de cuántas butacas tenían. Sí. 800, 1200, Sí, 600. sí. Eso era como que se llenaban. Ya los cines son pequeñitos, hay muchos, pero son pequeñitos. No llegan ni a 400 butacas. Lo más grande. Lo más grande, Sí. exacto. 200, 300. Y son estos multicines, esta cosa. ¿Tú ves posibilidades de que aquí se puedan seguir abriendo salas y de un público que prefiera ir al cine y no ver la cosa en Netflix y eso? Ok, eso se está dando inclusive en Estados Unidos. No, el fenómeno mundo del streaming ha dado el fenómeno de que todo hay que reestructurarlo. O sea, la manera en que se hace el visionado de una película. Por eso que está la gran guerra entre Netflix y la academia. Entonces es una gran guerra. ¿Qué es lo que está pasando en muchos países, inclusive acá? Aunque aquí se están abriendo nuevas salas, que se van a abrir 7 nuevas salas de cine, bueno, siempre concentrado en el casco urbano de la ciudad de Santo Domingo, que hubiera sido interesante tenerla en más pueblos, en más provincias. Y aquí mismo, apenas en 8 provincias de las 32. Existían en los barrios, aunque fueran los cines esos sin techo, que le tiraban de todo a cualquiera ahí. Exactamente. esa desaparición de los cines de barrio, cines independientes, vino a raíz de la crisis energética de los años 80, que no pudieron sostener. Solamente quedaron las grandes cadenas, las que pudieron costear y mantenerse. Tener una planta y todo eso. Entonces, fíjate lo que está pasando ahora. Tenemos salas muy equipadas, muy bien, con buen sonido y todo eso, pero también tenemos una competencia que es la televisión streaming. De hecho, ya
tener un televisor grande en tu casa, cualquiera lo puede tener, de 54 pulgadas, HD, 4K. Y con estos sistemas de home theater que te dan un sonido lindísimo. Exactamente. Lo que está pasando es que hay una clase media que no está consumiendo cine dominicano. Y la clase media alta quizás 3 veces al año va solamente para ver los grandes blockbusters, porque la clase media alta tiene sus casas de campo, tiene su Punta Cana, puede viajar un fin de semana a Miami y no va a estar concentrado en construyen de hecho en la casa su propio cine. Ahí con salas de cine realmente. Sí. Entonces ha limitado un poco eso. Lo que están consumiendo quizás dentro de todas las, todavía tenemos números interesante con relación a las taquillas que se venden en Iberoamérica. Nosotros tenemos más o menos, llegamos un 39% de todas las taquillas que se venden boletas al año, un 39% pertenece a las películas dominicanas, que es muy alto. Algunos países llegan al 18, otros llegan al 20, no más de ahí. Nosotros estamos superando un 39%. Entonces, no está nada mal. No está nada mal. Ok, pero está pasando un fenómeno que poco a poco se está repartiendo mucho el mercado de las películas dominicanas. No sabíamos hasta la aplicación de la ley de cine cuántas películas dominicanas podíamos estrenar durante un año. Recordemos que un año tiene 52 semanas. Hemos llegado ya a un tope y una realidad industrial y comercial de que nuestra media de estrenos anuales rondan por los 24 o 26 producciones cinematográficas dominicanas por año. ¿Por qué? Pues estamos hablando... 2 por mes. 2 por mes, exactamente. Si ya colocamos 3 por mes, entonces hay una película que se va a afectar. Se va a saturar. Se va a saturar. Entonces, fíjate que ya el mercado, el visionado y las ofertas de películas dominicanas en la cartelera ha aumentado. Entonces, pero ya hemos llegado a un tope, mayormente 24 a 26. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, muchas películas que se han producido y todo eso no tienen cabida durante un año. Tienen que esperar el año siguiente para ser estrenadas. ¿Por qué? Porque cuando se confecciona la cartelera, el booking, como se dice, ese booking tiene que compartirlo con todas las películas norteamericanas que llegan. Todo eso tiene que compartirlo. Entonces, tienen que hacerle como pequeños huecos, espacios dentro de la cartelera al cine dominicano. Sí, porque después de todo tiene que recuperarse la inversión. Lógicamente. Porque si no se muere claro. Entonces, cuando una película dominicana se dice que es exitosa, más o menos, ¿qué cantidad de personas tienen que verla en el cine para alcanzar el número que tú dices, sí, esta pegó, esta? Estamos hablando que quizás lleguen a 250, 300 mil boletas vendidas. ¿En qué espacio de tiempo? 8 a 10 semanas. El promedio de una película dominicana en cartelera es de 7 a 8 semanas. Es el promedio. Sí. Ya fíjense que ya esos numeritos, por ejemplo, Perico Ripiao y Nueva York, Perico Ripiao hizo 700,000 boletas en aquella época, pero ¿qué resultaba? Una película dominicana, como no había más competencia, duraba 21 a 22 semanas en cartelera. Ya no, ya esa película que tiene que competir con otras películas dominicanas, tiene espacio máximo de 7 a 8 semanas. Sí. De vigencia. De hecho, en la Manuel, que yo recuerdo, el cine incluso internacional antes, era un poco más lenta la cosa aquí para traer esas películas, porque uno veía las críticas de aquellos clásicos de la crítica dominicana, ¿verdad? Y uno lo leía en los periódicos y uno estaba al acecho de que llegara, y a veces no llegaba tan rápido. Exacto. Ahora no, ahora la cosa se cambia más rápido. Ya las ventanas de estreno son mucho más cortas en ese asunto. Pero lo que te decía con relación al panorama dominicano de exhibición, nosotros tenemos que enfrentar varios retos a futuro. No podemos estrenar tantas películas como quisiéramos al año. Las carteleras tienen que ser compartidas. Ojalá no llegar, como existe en otros países, Argentina, México, en España, lo que se llama la cuota de pantalla, que obliga por ley al exhibidor colocar películas del país.
¿Mm? Nosotros todavía no hemos llegado a eso. A mí no me parece adecuado. No me parece adecuado. Porque entonces es como forzar a la gente a que vea una cosa. Exactamente. Es lo que pasa que son Podrá países, tener buena son intención, países pero que México, por ejemplo, anualmente produce más de 125 producciones cinematográficas. Entonces, Argentina más de 80. Entonces, no se ven todo. Hay películas que duran 2 o 3 años para ser estrenadas. todavía sigue siendo, ese fue un dato que me dieron hace unos años, la India el país que más películas Sí, produce. sí. La Por ahí. India es un continente aparte. ¿Y por qué Produce hacen más tanto de, cine? más de dos. No, lo que pasa es que en la India, por un asunto también de idiosincrasia, el cine es el entretenimiento más popular que tiene la India. Y ya son 1.000 millones de Son habitantes. exactamente, es un continente aparte. Y producen inclusive muchas películas, inclusive en diferentes idiomas, porque hay Sí, no un solo idioma. no un solo Se idioma. hablan mucho. Entonces, y regiones tan distintas una de otra. exactamente, entonces sí. Lo que pasa es que el tipo de películas que producen son películas de mucho entretenimiento. Yo creo que el director más importante de la India fue Panchal Pachali, Satyajit Ray, que hizo una trilogía de Apu, de un niño y todo eso. Ha sido el director de la India más representativo. Pero hay figuras de la India que ya se han metido para acá, para Occidente, y gustan. Uno lo ve, este muchacho que hizo esto del hotel que recibió a unos británicos. Sí, apellido Patel. Sí, Patel, sí, yo lo he visto en que otra. Slumdog Millionaire, Sí. hizo Hotel Bombay, hizo otras películas. Sí, han podido establecerse, pero la India hoy, de hecho, muchos capitales norteamericanos están buscando financiamiento en la India. ¿Mm? Porque la India ¿Cómo produce, es? O sea, quieren invertir en la India. sí. De hecho, hacen como especie de coproducciones Ya. para tener también los capitales de la industria del Bollywood Sí, de la India. sí. Entonces, fíjese que también muchas se están moviendo hacia la Además, yo India. imagino que uno pega algo en un país tan grande y le va bien. Sí, sí. Hay unas restricciones ya de código morales que Sí, tiene no la lo mismo, película, que no no, lo no, mismo, no se pueden besar en pantalla, hay una serie de restricciones por un asunto de idiosincrasia. Entonces, Sí. Y eso hay que respetarlo en sí, hay cada cosas país. no, pero ha explorado el cine hindú, porque uno cree que el cine hindú es como muchas telenovelas musicales. No, el cine de la India ha experimentado muchos géneros. El género de acción, el género de dramático, comedia y todo eso. Es muy amplio. Lo que pasa es que no llega, se consume solamente en ese continente. Bien. Bueno, entonces, digamos que nuestro cine tiene futuro si se hacen las cosas bien. Si se hacen las cosas bien y se hace con conciencia, que es lo primordial, con conciencia de lo que estamos nosotros construyendo. Estamos construyendo un cine, tenemos que construirlo obligatoriamente, un cine con identidad, que nos represente. Ahora mucho que se habla de marca país y todo eso. Tenemos que hacer un cine dominicano representativo, competitivo. Todavía el cine dominicano no es tan competitivo fuera de aquí. Hay países como Nicaragua o Guatemala que nos superan porque siempre aparecen directores y realizadores que lo cogen muy en serio. Yo creo que hay que tomarlo más en serio. Estamos en una etapa, lógicamente, de diversificación, pero eso va a llegar. Puede llegar un momento que colapse. Y después nuevamente, eso ha pasado en todos los países. Sí, resurja. ¿No? Vimos lo que pasó con México en un momento dado. México, Argentina, y ahora Chile, México Brasil. ha dado tremendos directores, productores. Exactamente. Bueno, con una nueva generación de Alfonso Cuarón, Iñárritu. Sí. Fíjate que surgió nuevamente lo del cine mexicano. Entonces, tenemos que cogerlo en serio, tenemos que cogerlo con criterio, con conciencia, y es la única manera de desarrollar el cine dominicano. Bien, muchísimas gracias, Félix Manuel Lora. Hemos aprendido muchísimo contigo y refrescado algunas cosas, y yo creo que la gente tiene una idea más clara de lo que se está haciendo en cine en República Dominicana. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.